Aquella noche fue una noche diferente. Leyendo el Evangelio, Dios me hizo comprender su gran paternidad, el gran cuidado que tiene hacia sus hijos, nosotros. Dios es Padre, cuida de nosotros. Y así fue el comienzo de esta gran obra que es totalmente de Él. El signo de la providencia que colocó a mis ojos fue aquel niño. Abandonado, solo, sin nadie. En la inocencia de aquel niño, Dios tenía planeado su gran obra. Aquella obra que debería depender totalmente de su divina providencia, de su divina mano de Padre que nos cuida. Un día, preparándome para ir a estudios, aquel niño se acomodó a las puertas de nuestra casa. No encontrando otro lugar, se quedó dormido y Dios hizo de él instrumento de su divina providencia. Sorprendido por ese niño, le pregunté qué pasaba. El maltrato que recibía lo hizo tener miedo. Lo llevé al cuidado de mamá Ángela. Mamá, con su edad avanzada, su cansancio después de la muerte de nuestro padre, me dijo, ¿cómo haremos? Somos tan pobres que no tenemos nada. Pero la confianza de ambos en la divina providencia permitió que el niño se quedara con nosotros aquella noche. Le dimos un plato de comida, un lugar donde dormir y sobre todo el calor de una familia. En ese gesto logré comprender todo, pero sin esas mediaciones de Dios no podría haber hecho nada. Mi director espiritual, el Padre Natale de Jesús, fue una luz de Dios que me guió hacia los primeros comienzos de esta gran obra de los pobres siervos de la divina providencia. Los primeros hermanos, grandes hombres colaboradores espirituales, hombres hechos, se unieron a esta gran causa de la divina providencia. Esta gran luz, pequeña en sus comienzos, comenzó a irradiar toda la ciudad, donde todos los días más y más eran contagiados por esta fuerza del Evangelio.
Esta obra fue adelante gracias a los instrumentos de la providencia, hombres y mujeres colaboradores, hombres de fe, que con su granito de arena han colaborado para que la obra se expandiese, creciera, y los niños que estaban bajo el cuidado de los hermanos puedan tener qué comer, qué vestir, dónde descansar. Estos hombres de corazón generoso, llenos del amor de Dios, llenos del Evangelio, fueron inspirados por Dios para ayudar al comienzo de esta gran obra. En las visitas que hacíamos con los hermanos, la gente nos manifestaba su deseo de colaborar con la gran obra que estaba en sus comienzos. Sus colaboraciones, sus ayudas eran espirituales, pero sobre todo era la providencia material que nunca Dios hizo faltar a esta su casa. Los hermanos recibíamos ayuda de todas las personas que, movidas por la necesidad de hacer caridad, colaboraban con pequeñas cosas, pero de gran corazón. Ayudas que el Padre que está en lo secreto lo ve todo y lo recompensará. Dios tiene sus caminos y esta gran obra, esta gran planta, produjo su primera rama, las pobres siervas de la divina providencia, mujeres piadosas que, viendo la necesidad del cuidado materno con las niñas de la ciudad, colaboraron con Dios para que su obra también llegase a las más necesitadas, a las niñas huérfanas, a las niñas sin educación y sobre todo sin educación cristiana. Estas hermanas piadosas que supieron vivir de la providencia, confiar en su divina providencia, en su cuidado. Ante la escasez de alimentos, de comodidad, supieron ser mujeres de gran fe, que, tomadas de la mano de Jesús y con la ayuda y mediación de los instrumentos, Dios fue dirigiendo, fue conduciendo a esta gran obra, a esta rama que se comenzó a brotar del tronco principal. Pero la providencia comenzó a poner a prueba nuestra confianza, puso a prueba nuestro abandono. Fue en esos momentos donde acudimos más a la oración, con gestos concretos. Recuerdo que íbamos con los niños que estaban al cuidado de las hermanas y los hermanos junto al sagrario, y en un papel escribíamos lo que necesitábamos y lo colocábamos a los pies del sagrario para que Jesús, Eucaristía, nos ayudara. Estos gestos concretos eran gestos de confianza en Dios que inició su obra y la mantendrá si nos mantenemos fieles a nuestro programa
de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él nos dará por añadidura. El resto de la coronita siempre estuvo presente en nuestras obras, en sus comienzos. La repetición de Santísima Providencia de Dios, socórrenos, es un gesto de confianza, de abandono en Dios. Si nos mantenemos fieles a su palabra, Él nunca nos dejará solo, nunca hará que nos falte alimento, nunca hará que nos falte nada. Nuestras santas reglas son como la carta magna, aquella que nos guía, que nos traza el camino. Nuestra primera santa regla es el Evangelio, la persona de Jesús. En Él encontraremos la fuerza, el valor, el camino, el ejemplo. Considerarse sobre todo y antes que nada hermanos, y ayudarse sobre todo en la vida espiritual. Esto es el deseo de Dios. Consagrados, que en el trabajo humilde del día a día reflejaran la paternidad, la confianza en Dios Padre Providente. Que nuestro trabajo, por más mínimo que sea, diga a los otros, Dios es Padre, cuida de nosotros. Almas, almas. Este es el deseo de Dios. Almas necesitadas de alimento espiritual, de alimento corporal. Almas sedientas de una palabra de aliento, de una palabra evangélica. Las perlas de Dios son aquellas criaturas que viven en nuestros hogares, en nuestras actividades, en nuestra gran obra. Son las más amadas por Dios, las más necesitadas de su cuidado. Ir a todos, sin hacer distinción, a todas las almas necesitadas de una palabra de consuelo, de una palabra de aliento. Así la obra comenzó a crecer. Sean luz, y esta luz comenzó a brillar. Del corazón de Italia fue desparramándose por todo el mundo, donde hombres y mujeres se consagran para testimoniar la fe y confianza en Dios Padre Providente. Mujeres y hombres que viven este carisma inspirado por Dios y que si somos fieles, Él nunca nos dejará. Nuestro programa debe estar grabado en nuestros corazones. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura.